en Colombia más de 1.400.000 venezolanos que habían llegado durante el periodo del presidente Uribe? No, perdón. En Colombia hay 1.408.000 venezolanos de manera permanente. Esa es una de las categorías migratorias. En el año que lleva el presidente Duque en el gobierno, del 31 de julio el presidente Duque. Del 31 de julio hasta ahora ha habido 530.000 venezolanos adicionales que han llegado. Es decir, que en ese momento había 800 algo, y eso es una ciudad como Bucaramanga. Además de los migrantes permanentes, hay más de 400.000 retornados colombianos que se han devuelto de Venezuela a Colombia. Además de eso, hay migrantes pendulares que se mueven en la frontera. 45.000 personas al día, Rodrigo, cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia para comprar, para pedir vacunas, para que las mamás puedan tener los bebés y vuelven a salir hacia el otro país. Y además hay una migración de tránsito, que son las personas que cruzan, que el año pasado fueron casi 700.000. Esas son un poco las cifras que tenemos en este momento. No, pero doctor Muñoz, ese lapsus que le dio a usted le da a mucha gente confunde cuando se habla del presidente y dice Uribe y no Duque. Pero doctor Muñoz, usted dice, el gobierno del presidente Duque no le quiere poner visas a los venezolanos, pero usted que está en contacto con la gente, en este momento está en una mesa migratoria en Arauca. La gente, de lo que usted percibe, es los ciudadanos, como dice mi compañero Gonzalo Lázari, venezolano, ¿sí estarían interesados en que le pusieran visa? No lo sé. Lo que están interesados es de que haya obviamente más recursos, que es lo que ha venido haciendo el canciller por todo el mundo, de que nos den más recursos internacionales para poder apoyar el tema. Yo particularmente en las mesas que voy, la semana pasada estuve en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La próxima semana vamos a Bucaramanga y Cúcuta, hoy estamos en Arauca, estuvimos en Medellín, es decir, vamos por todo el país. No ha habido en particular que todavía haya una solicitud, digamos, masiva de los ciudadanos ni de los gobernantes porque haya, digamos, medidas restrictivas, sino porque haya un proceso, digamos, de mayor recursos para poder atender a la población. Ahora, lo que sí es cierto, yo creo que hay que decirlo, y este es un tema que maneja obviamente el señor canciller y cancillería, es que sí hay una preocupación porque los países vecinos tomen medidas como las que tomó Ecuador. No sé si ya hablaron de eso, pero pues Ecuador tomó 3 medidas. A partir del 25 de agosto, solicitar un visado a los ciudadanos venezolanos. Además, hacer una ampliación por 5 años de los pasaportes que ya estaban vencidos y regularizar a la gente que estaba dentro. Pero esa solicitud del 25, que empieza a operar el 25 de agosto, sí nos preocupa a la autoridad migratoria y preocupa al gobierno, y sobre todo a las personas de Nariño y de Ipiales en el puesto de Rumichaca, porque seguramente pues muchas personas no van a tener acceso a esa visa. ¿Qué pasa con esas medidas en general? Y esa es la experiencia que hemos tenido no solo en Colombia, sino en los otros países, que igual la gente sigue entrando por los pasos irregulares. Ahora, señor Muñoz, yo tengo un debate muy interesante con mi compañero en Barranquilla, porque él está viviendo la situación de los migrantes. Yo quisiera preguntarle a usted como gerente de fronteras, ¿por qué entonces no se le debe poner visa a los venezolanos? Es un tema humanitario, es un tema de compromiso con el país vecino, es un tema de ayuda. ¿Por qué no debe colocarse visa a los venezolanos? Pero la verdad, esa es una pregunta que me está haciendo usted. Sí, claro. Ok, porque la política del gobierno es una política generosa, porque la política del gobierno además es una política realista y pragmática, que cualquier restricción que nosotros pongamos igual no va a ser efectiva en un flujo por 2.219 kilómetros de frontera que claramente son muy difíciles de controlar. Nosotros en Migración Colombia, y estas son las respuestas que debería dar el doctor Kruger, que lo haría con más solvencia y detalle que yo, pero lo que ha venido haciendo Migración Colombia es medidas de regularización para que simplemente no haya una frontera totalmente abierta. Por eso hay una tarjeta de movilidad fronteriza, un permiso de tránsito, un permiso especial de permanencia, pero por ahora ese tema no se ha considerado, pero eso es una decisión que en su momento pues tendrá que tomar el gobierno, Cancillería de Migración, si así lo considera. En este momento estamos preocupados y mi tarea es cómo atender a las personas que siguen llegando, pero no hemos pensado en medidas restrictivas. Mire, Oscar, antes de su pregunta, en este momento que estamos en Facebook Live con el doctor Muñoz, precisamente hablando del tema migratorio, sobre lo que dice Gonzalo, por ejemplo, John Alejandro Zapata, que en este momento nos está viendo y nos escribe, dice, sí a las visas. Solángel Vázquez Santos dice, me parece bien lo de la visa. Es decir, sí hay varias personas, no le puedo leer absolutamente todos, pero sí hay personas que están, pues que coinciden con lo que dice Gonzalo. Hay gente que sí quisiera que la decisión que tomaron Ecuador, Perú y Chile pasara en Colombia.
Claro, y hay gente que quisiera que sacáramos a los venezolanos, gente que quisiera que no se les diera nacionalidad, y hay gente que también quisiera apoyarlas, y hay un inmenso número de colombianos del sector público, en el sector privado, en las iglesias, en las ONGs, que han sido absolutamente solidarios y lo quieren seguir siendo. Es decir, yo no puedo desconocer ni vamos a ser ingenuos, permítame termino la idea, en pensar que esto no tiene unos efectos, pero un poco la tarea nuestra no es caer ni en el derrotismo ni en el alarmismo, sino simplemente seguir con una política pública que además incluye todo el tema de inclusión económica, como ustedes lo estaban mencionando ahora, doctor Muñoz, para tratar de controlar y organizar este flujo migratorio, que es un tema que además no es muy manejable por parte de Colombia. Pero doctor Muñoz, caigamos entonces en el realismo. Caigamos en el realismo. La realidad es que efectivamente 1.400.000 venezolanos migrantes en Colombia y creciendo, porque la posibilidad de que este fenómeno, esta tragedia humanitaria se acabe, no se vislumbra en el escenario real inmediato. Es decir, esto va a seguir creciendo. Entonces uno escucha que la mayoría de los países que están recibiendo esta oleada migratoria están tomando medidas, entre otras el visado, para ponerle control al tema. Uno escucha que usted dice que no, que vamos a seguir como estamos, pero recibiendo más venezolanos todos los días. Ese es el mensaje del gobierno a quienes están, digamos, es que acuérdense que todos los de digital están en esa celebración. Una migratoria impresionante. Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, el desplazamiento laboral que se ha venido sufriendo en los últimos años o en los últimos meses es impresionante. ¿Ese es el mensaje del gobierno? No, pero claro, pero además no es el mensaje que lo estoy mandando a través suyo, es el mensaje que hemos dado en la mesa migratoria con el alcalde Char, con el secretario Clemente Fajardo de Gobierno de Barranquilla, con el secretario del Atlántico Jorge Ávila, con la mesa que estuvimos allá, y lo que estamos haciendo es construyendo. Aquí no estamos mandando mensajes porque trabajamos de la mano con las entidades territoriales, con los gobernadores y los alcaldes, y ese es uno de los objetivos que nos ha pedido el presidente Duque, y de eso se tratan estas mesas. Perdón, le interrumpo un segundo, doctor Muñoz. Estamos mandando unos mensajes, es una decisión además de Estado, aquí no solo participa el gobierno nacional, ni es una responsabilidad sola del gobierno nacional, pero además si usted me dice que es que se pongan barreras o se pongan procesos, hay muchas de esas barreras que son absolutamente inocuas. Cuando uno conoce frontera, ha ido y se ha movido por los 7 puntos migratorios y por las zonas de frontera, se da cuenta que muchas de esas medidas simplemente son inocuas. No sé qué decisiones se tomarán en un futuro ante nuevas circunstancias, pero hoy, en lo que yo conozco, en las instrucciones que he recibido del presidente, del canciller, de las autoridades migratorias, en las discusiones que tenemos en todos los consejos de ministros, es seguir trabajando para fortalecer las capacidades. Permítame y le planteo un escenario realista, que usted está diciendo que hablemos de realidades. El distrito de Barranquilla destinó 9.000 millones de pesos para atender a la población migratoria venezolana en el tema de atención de embarazos de las mujeres migrantes que están en Barranquilla o en el área metropolitana. Esos 9.000 millones de pesos salieron de los recursos de Barranquilla, porque el gobierno nacional no destinó un solo peso para atender a la población migratoria venezolana que está en Barranquilla, en el área metropolitana. Esos recursos se pudieron destinar perfectamente para atender a la población nuestra, digamos, barranquillera o del área metropolitana. Estoy hablando como habla cualquier persona que está sufriendo la circunstancia coyuntural de tener una población migratoria extraordinaria en el territorio. No, yo estoy en desacuerdo con su tema, porque además lo trabajamos con la Secretaria de Salud de Barranquilla. Las deudas que se tenían con los hospitales ascendían a más de 70 millones de dólares. El gobierno nacional del presidente Duque ha hecho un esfuerzo enorme con el ministro Juan Pablo Uribe, y se han destinado más de 35 millones de dólares a los hospitales, principalmente y en particular en el último giro a los hospitales de frontera. Se están buscando los recursos para que el próximo giro obviamente cubra sitios en particular como el Atlántico Barranquilla, que en eso sí tiene razones, tal vez después de frontera el departamento y la ciudad más afectada, pero eso no ha desplazado las capacidades de atención que ha hecho Barranquilla con el tema de los nacionales. Decir ese tipo de frases sin que esté todo el sustento me parece que generan unas circunstancias de xenofobia que no son las que representan ni al gobierno nacional, ni al gobernador Verano, ni al alcalde Char. Y precisamente sobre eso de xenofobia que usted dice, doctor Muñoz, pues viendo los comentarios que hacen los oyentes hasta ahora, escuchando esta discusión, mire, doctor Pombo, le voy a leer. Jairo Barrera Velasco dice, imagínense, si así están en el interior, ¿cómo está Cúcuta, donde más de la mitad de ese grupo de venezolanos se encuentran en Cúcuta? Dice DMG Nutricionista, sí a la visa. Yamile Mafla dice, sí a la visa. Marlon Portela dice, sí a la visa. O sea, estoy aterrada de la cantidad de gente que dice sí a la visa, como menciona Gonzalo.
Gonzalo. O por ejemplo, Claro. Ana Otto dice, Dios, no más entrada a los venezolanos y los colombianos, ¿qué? Nosotros sin trabajo, sin nada, ¿cómo solo el gobierno piensa en los venezolanos? No, Es decir, pero perdón, pero eso está absolutamente injusto. A ver, aquí no, por eso le digo, doctor Muñoz, estos son los oyentes que frente a esta discusión, yo no le digo que yo esté de acuerdo con esto, ni más faltaba, de hecho hemos tenido esa discusión en la mesa, yo lo sé. pero me mire, aterra que lo que dice Gonzalo es verdad, que sí hay un sentimiento en las calles, en los colombianos, que él dice, yo soy venezolano y yo sé que lo que pasó en Panamá, que lo que pasó en Nicaragua, que lo que pasó en Perú, que lo que pasó en Chile, pues es por cuenta de que los ciudadanos pidieron visas. Doctor Felipe, y aprovechando esta intervención de Camila y obviamente atendiendo a la condición suya de gerente de frontera, ¿quién mejor que usted para que nos saque de un mito? ¿Existe algún estudio serio, confiable que yo pueda estudiar en donde se establezca o se clarifique que la inmigración venezolana ha desplazado plazas de trabajos de colombianos o ha generado significativamente inseguridad en las distintas ciudades de Colombia? Mire, lo primero es que los dos mitos migratorios más graves que hay en el mundo de manera generalizada, esto no es una circunstancia que le pase solo a los colombianos por materia genética particular, es que el fenómeno y el miedo legítimo que siente la gente del extranjero es que lo roba y le quita los empleos. En este momento en los dos temas le voy a contar en qué estamos. En el tema de seguridad ciudadana, efectivamente hay unos sitios en particular de la geografía en Colombia en el cual la incidencia de ciudadanos venezolanos en el total de las capturas supera el 20% y tenemos preocupación, como Arauca, tenemos preocupación con Villa del Rosario, tenemos preocupación en Maicao y tenemos preocupación en algunos temas en particular en Bogotá. Hay otras zonas en que eso no sucede en Cali, no sucede en otros de los departamentos y municipios, y a su vez también, Rodrigo, muchos de ellos están aumentando la incidencia de víctimas de delitos, o sea que los están matando más, y tenemos toda una estrategia que se llama seguridad de inmigración. Lo que pasa es que me demoraría 5 horas acá con ustedes para darles el detalle en detalle de todo lo que estamos haciendo, pero hay una preocupación legítima, pero no es un tema ni generalizado ni en todas las circunstancias. Sobre el tema de empleo, y estas son informaciones que me ha dado a mí el director del DANE, quien es el experto. Obvio que en el proceso en que hay más venezolanos, en el proceso aumenta la tasa de participación de personas que pueden estar buscando trabajo, y sí puede haber algunos desplazamientos en los mercados particularmente informales, en los mercados del ejercicio de la prostitución, en los mercados de ventas ambulantes, en algunas de las ciudades. No todavía de manera concluyente, es una causa única del tema de aumentos en el desempleo, la presencia de venezolanos, y lo que hay, entiendo que el director del DANE hoy va a dar los resultados del semestre y de este mes en el tema de empleo, del tema de venezolanos. Pero esto hay que trabajarlo punto por punto. Y otra cosa, no están todos los venezolanos en la frontera, solo el 32% de los venezolanos hoy se encuentran en los 6 departamentos de frontera. El 68% restante se encuentra en el resto del país, siendo Bogotá, con casi 300.000, la ciudad que alberga la mayor parte de los venezolanos. Miren, yo no estoy aquí para desconocer que estamos ante el reto de desarrollo más complejo que tiene Colombia. Esa es la tarea en la cual estamos comprometidos, para desconocer que hay inmensos retos en el tema laboral, de seguridad social, de presiones en salud, pero también para poner en síntesis que otros países, ante retos migratorios masivos, han podido manejarlos y salir adelante, como lo ha hecho Uganda, como lo ha hecho el Líbano, como lo han hecho otros países, no solo Alemania, que tiene mayor nivel de desarrollo, sino países similares. Pero además es una circunstancia que nos tocó y nos toca enfrentarla. Pero mire, exactamente, y hay que enfrentarla. Pero le voy a trasladar una pregunta de una oyente, como le digo, es de Gisela Ospina, que en este momento lo está viendo y lo está escuchando. Y dice, entonces, según el doctor Muñoz, pretende que sigamos recibiendo a cualquier migrante sin ningún tipo de control para que no seamos injustos. Y no, dice ella, es que es un tema de control y de obligar a los venezolanos a tomar conciencia, coherencia con la crisis. Es lo que dice Gisela Ospina, que en este momento lo escucha y lo ve, doctor Muñoz. Gracias, Camila. No, mira, lo primero, no soy yo, es que no soy yo quien decido si los migrantes llegan o no llegan, por favor. Yo lo primero que quiero es que le pongamos una dosis de realismo al debate, y es que independientemente de cualquier decisión administrativa que tome Colombia, los migrantes en Venezuela van a seguir llegando a Colombia porque están en una migración de supervivencia. Lo que está pasando con la gente que sale de Venezuela no es por gusto, porque quiera, porque decidió esto como un destino turístico, sino porque se están muriendo de hambre y porque están en una circunstancia absolutamente crítica. O sea que lo primero que tenemos que reconocer es que es un hecho sobre el cual las decisiones administrativas tienen un efecto absolutamente moderado.
Lo segundo, no quiere decir que se haga sin ningún control primero, y por eso ha habido una serie de medidas migratorias, como la tarjeta de movilidad, la tarjeta de tránsito, el permiso especial, las mejoras en los controles fronterizos. Y lo tercero, y tiene razón Gisela, se les debe exigir a los venezolanos, así como el esfuerzo de la sociedad colombiana está siendo generoso, que tienen que cumplir con las normas, y quien cometa un delito, una falta, debe ser sancionado de manera ejemplar, porque además de lo que nos dicen los expertos internacionales, funciona en el tema del proceso. Déjeme hacer solo un último comentario. Camila, en el tema migratorio estamos empezando en Colombia a entender de qué se trata. Acabo de venir de un seminario en Costa Rica como con 30 países, muchos de América Latina, que han tenido experiencias migratorias, y esto que estamos viviendo, esto que estamos discutiendo, es exactamente lo que sabíamos iba a pasar con el fenómeno, digamos, migratorio. Vienen estos miedos, vienen estos debates, y hay que seguir tomando las decisiones que estamos tomando en este momento. Gerente Muñoz, es decir, yo estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho, en la solidaridad, en la importancia de la solidaridad en este momento, pero parece como si nos hubieran hecho el cerco diplomático a Colombia. Le quiero preguntar, si yo soy una mujer venezolana y estoy con mis hijitos en Urabá, si estoy con mis hijos parada en Rumichaca, ¿qué debo tener? ¿Qué debo hacer si voy rumbo a uno de estos países? ¿Qué seguridad, o sea, a dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer en este momento? Debe haber muchas mujeres, muchos padres de familia que en este momento nos están oyendo y que están con sus hijos, que son, creo yo, las personas que en este momento tienen un problema más grave, los que están con niños. ¿Quién, perdón, es Ana Cristina? Sí. Ok, gracias Ana Cristina, un gusto oírla. Mire, en todos los puntos migratorios, en los 7 puntos de control, hay unos puntos de atención, y está Migración Colombia para identificar y auxiliar y auditar y darle información a las personas que están en el proceso migratorio. No obstante, si la persona tiene desconfianza del proceso del Estado, están todas las organizaciones que nos ayudan, muy en particular ACNUR, OIM, Consejo Noruego de Refugiados. Tenemos más de 110 organizaciones, entre nacionales e internacionales, la Pastoral Social, que tienen puntos de información en todos estos procesos. Las personerías actúan como puntos de información, han sido un excelente aliado, y la Defensoría del Pueblo, y le pueden indicar, según la condición migratoria especial, cuál es la oferta de servicios local para cada una de estas personas. Aquí en Colombia no hay ninguna barrera de acceso para el tema de educación, para el tema de vacunación y para el tema de salud en general. Para el viaje, sí es muy importante que se informe si tiene las características que se van a imponer, digamos, en cada uno de los países siguientes, y ahí hay, digamos, puestos. Pero, doctor Muñoz, sobre eso que está diciendo, el tema de los países siguientes, porque eso es lo nuevo, es decir, la situación de la migración venezolana la conocemos en Colombia, la estamos experimentando desde hace años, en donde se ha venido agravando cada vez más la situación en Venezuela. Lo nuevo es que los países fronterizos a nosotros, Ecuador, Perú, y bueno, un poco más abajo, que no es fronterizo, pero hay gente que cruza por Colombia para irse para Chile, están poniendo visas a nuestro país, a los venezolanos. Entonces, como dice Ana Cristina, estamos como en un cerco nosotros, en donde todo venezolano que quiera pasar hacia el sur del continente, pues pasa por Colombia, y resulta que se va a quedar aquí, porque en los otros países les piden visa. Pues mire, lo que estamos haciendo es una acción diplomática liderada por el canciller a través de varias instancias. No solo llevó esas preocupaciones al Grupo de Lima, donde se acaban de reunir hace 8 días, de que tomáramos un tema de medidas concertadas, las hemos llevado al Grupo de Quito, que es una instancia de coordinación de los países de la región para tomar medidas concertadas, pero también quiero recordar que muchas de esas medidas que han puesto los países las han tumbado sus propios tribunales constitucionales, y hay un tema de estudio interesante para un acucioso investigador como Rodrigo. Lo había puesto Perú y el tribunal lo suspendió, y la medida anterior que había puesto Ecuador, que era la solicitud de unos antecedentes judiciales, fue suspendida mientras se hacía el estudio de fondo por el Tribunal Constitucional. Es decir, que tenemos que esperar, porque además la solicitud solo está hasta el 25 de agosto, cuál va a ser, digamos, el tema jurídico, y de imponerse y de que la medida se salga, claramente va a tener un efecto para Colombia, y nos tenemos que preparar. Claro, pero nosotros le preguntamos ayer fuera de micrófonos al canciller, precisamente a Cancillería, para prepararnos para este programa, doctor Muñoz, y nos dicen que no, que el tema no está en la agenda, que no tienen ningún plan preparado. Como usted que está en la frontera, es que usted es el que vive directamente, digamos, más allá del tema de Cancillería, usted es el que vive la realidad de los migrantes que llegan a Colombia. La vivimos en conjunto totalmente con Cancillería, con Cristian Kruger de Migración, con el equipo de
de salud, digamos, yo tengo un equipo de cada ministerio que tiene una persona delegada solamente para el tema migratorio, en salud, educación y CBF, y con todos somos un equipo que viajamos por el país para mirarlo, y pues tenemos unas medidas obviamente que está preparando migración para el aumento posible de personas en el puente de Rumichaca. ¿Y cuál es? Ya nos ha pasado, Camila, mire, yo le quiero contar que es que esto ya ha pasado. Por ejemplo, cuando hace un mes Perú había anunciado que finalizaba el periodo en el cual las personas que hubieran entrado a Perú en ese momento podían tener acceso a algún tipo de permiso especial, tuvimos un aumento complejo durante un fin de semana en Rumichaca, que en promedio que se mueven 2.500 personas pasó a 6.500 o 7.000. Es decir, que temas de picos en el proceso migratorio se han dado y hay que tomar unas medidas. Una solución de fondo para evitar que los países tomen esa decisión, pues está un poco por fuera de las manos y hay que activar los canales diplomáticos para hacerlo, pero a mí sí me consta que la Cancillería ha estado trabajando de manera ingente, y no ahora, sino desde hace muchos meses, en los escenarios multilaterales para trabajar en la posibilidad de unas medidas concertadas, incluso porque la próxima reunión del Grupo de Quito se va a hacer acá en Colombia el 5 y 6 de diciembre, y viene pronto el señor Eduardo Stein y la gente de OIM y ACNUR para ayudarnos a trabajar con los países de la región de cómo encontrar mecanismos de control conjuntos. Por ejemplo, una propuesta que hicieron de tener una tarjeta de identificación regional que permita garantizar a los países que tenemos una identificación conjunta y la posibilidad de haber hecho alguna consulta que permita pues algún control en los temas de frontera. Yo les tengo que pedir excusas, Camila, tengo 5 minutos más porque tengo unas personas acá en Arauca para ir a hacer un recorrido por la ciudad. Sí. Tal vez, doctor Muñoz, una última cosa, un problema que tal vez no ha detonado en medio de la crisis migratoria venezolana y tiene que ver con el reclutamiento de los migrantes por parte de estructuras criminales. Ya lo denunciamos en Blue Radio hace algunos días. Están llegando al sur del Valle del Cauca y al norte del Cauca ciudadanos venezolanos que están siendo utilizados para raspar hoja de coca por parte de esos grupos que se dedican al narcotráfico. ¿Usted qué información tiene sobre eso? Sí, eso es cierto, desafortunadamente se está presentando, no tengo la información, digamos, numérica exacta y pues entiendo que es una información reservada, pero es cierto que se está presentando, no solo en el norte del Cauca con algunos caminantes que están llevando al Pacífico, sino en el Catatumbo y aquí en la zona de Arauca acabamos de tener en la reunión unos mensajes sobre eso y pues tendremos que trabajar con las autoridades de inteligencia y de seguridad para evitar que estas personas, además de su tragedia, se conviertan en carne, pues digamos en mano de obra barata para los grupos irregulares. Doctor Muñoz, una pregunta final de parte mía. ¿Se podría decir en este momento que el gobierno está considerando, no está considerando la posibilidad de visar a los migrantes venezolanos? Doctor Muñoz, creo que no nos escuchó más. Doctor Muñoz, bueno, lo que pasa es que dijo que se tenía que ir y acá lo estoy viendo en la imagen y creo que perdió, creo que no nos escuchó más. Algo le debió haber pasado o que seguro no le abrieron. Pero mire, la situación sin duda es muy delicada. Le quiero leer, Oscar, algunos comentarios de los oyentes y de la gente que está viendo en este momento la entrevista con el doctor Muñoz. Dice, yo vivo en Chile, soy de Palmira y nos piden visa de trabajo para poder trabajar y pagar por ella y bien cara. Dice, acá nos dice Milton Ávila que nosotros estamos incentivando la xenofobia. No,